Buenas noches. El gobierno del presidente López Obrador anunció hoy la no obligatoriedad del uso del cubrebocas en la mayor parte de los espacios cerrados. El gobierno, que nunca terminó de adoptar al cubrebocas ni en los días más oscuros, anunció hoy su extinción. ¿Cuántas muertes por COVID se habrían evitado con un mensaje claro? Un mensaje que en los momentos de crisis no llevara a estas ambigüedades. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. Y así podríamos recuperar frases y frases y frases que en el mejor de los casos llevarían a la ambigüedad. De ahí la pregunta esta noche: ¿cuántas muertes se habrían evitado con un uso decidido del cubrebocas, empujado decididamente por la autoridad? Quizá habría bastado con una sola vida, pero el gobierno dudó de principio a fin. Hoy, con más de 502,000 muertos por COVID reconocidos por las autoridades, el gobierno federal declaró la no obligatoriedad del uso del cubrebocas en la mayor parte de los lugares cerrados. Hoy se dieron a conocer los nuevos lineamientos para la continuidad de actividades ante el COVID. ¿Y qué cambia? Pues ya no será obligatorio el uso de cubrebocas, como decíamos, en lugares cerrados. Eso sí, se recomienda usarlo cuando no haya sana distancia, en fin, o cuando se trabaje en espacios mal ventilados, se quitan los tapetes sanitizantes. En fin, hoy se declara la muerte, vamos a llamarla así, del cubrebocas. Ojalá no haya necesidad de volver a recurrir a él en la temporada invernal. Lo cierto es que en Palacio Nacional hubo siempre duda sobre el uso del cubrebocas. Esta imagen, la última vez y la única que vimos a todos los asistentes a una mañanera usar el cubrebocas, fue en enero de este año, después del segundo contagio del presidente López Obrador. Pero después de eso, poco tiempo después, en el mismo mes de enero, ya no lo usaban, algunos funcionarios lo traían, otros no lo trajeron nunca, se lo quitaban, se lo ponían. Hoy se va el cubrebocas y hoy ni siquiera los funcionarios que más lo usaron, como Marcelo Ebrard, se les ocurriría usarlo. Hoy fue cumpleaños de Marcelo Ebrard, unos centenar de simpatizantes de él lo recibieron temprano con mariachis, con porras, con botargas para felicitarlo por su cumpleaños afuera del Palacio Nacional. Y por supuesto, pues ya no existe el cubrebocas. Qué bueno, se dirá. Eso quiere decir que las cosas han mejorado considerablemente, que la mayor parte de la población está vacunada, pero el cubrebocas es cosa del pasado. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabir bomba! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Ra, ra, ra! ¡Marcelo! 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 ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡Queremos, canciller! ¡Esta es gente de la guerrera! ¡Marcelo! 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 ¡Te queremos, Marcelo, te queremos! Viene otro ahora atrás, que viene otra. Viene otro niño. Todos los niños que los veo aquí en el hospital, me da tristeza. ¿Le dijeron del laboratorio qué fue lo que utilizaron para hacerles la prueba? No, pues al momento no preguntamos qué. Estamos desconcentrados por lo que pasó, pues no preguntamos, pero salió positivo y se sentían igual muy mal, como todos los niños.
El viernes en la noche, 110 estudiantes de una secundaria, la secundaria Juana de Asbaje, esto en Bochil, en Chiapas, en los Altos de Chiapas, tuvieron que recibir atención médica porque reportaron mareos, náuseas, delirios, dolor de cabeza y de estómago. Fueron atendidos por intoxicación, supuestamente se dijo por haber bebido agua contaminada de un garrafón. Prácticamente todos fueron dados de alta el fin de semana, pero anoche y durante la madrugada, 13 de ellos tuvieron que regresar al hospital. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta esta noche son 11 jóvenes que siguen internados. Uno de ellos está grave, con pronóstico reservado. Se habló de que la intoxicación había sido por cocaína. Y se habló de esto porque algunos padres hicieron pruebas de laboratorios privados a sus hijos y dieron positivo al consumo de cocaína. De acuerdo con la Fiscalía de Chiapas, 3 de estas pruebas ya son revisadas por peritos, aunque aclararon que ellos han hecho 35 muestras toxicológicas y todas han dado negativas a los reactivos de cocaína, de opiáceos, de marihuana, de anfetaminas. Hasta el momento se han presentado 29 denuncias por estos hechos. Pero entonces, ¿hubo o no? ¿Alguien está introduciendo cocaína o vaya usted a saber qué sustancias en fiestas de los jóvenes? No se sabe. Y no se sabe. Regresamos aquí a otra historia del viernes, la que presentamos, algo que se da pues prácticamente unos pasos de Ciudad Universitaria, donde es muy fácil conseguir drogas. Eso sigue siendo poco complicado en México. Lo que no sabemos y lo que la autoridad desconoce es cuál es la dimensión de la drogadicción hoy en México. México es un país que ha invertido muchísimo dinero en promoción contra las adicciones, pero que hoy no tiene un censo, hoy no tiene un indicador, hoy no sabe de qué tamaño es el consumo de drogas en el país. Una y una chica. México cumplirá 7 años consecutivos sin conocer qué drogas, en qué cantidad, entre qué grupos de edad y en qué entorno se consumen sustancias como estas, cocaína y piedra de venta libre en la calle a cielo abierto y a unos pasos de la UNAM. La última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco se levantó en 2016 y para 2023, una vez más, el gobierno federal no presupuestó los aproximadamente 150 millones de pesos necesarios para entender el consumo de sustancias recreativas entre los mexicanos. La estrategia para contener lo que parece ser una avalancha se basa en la campaña de comunicación social dirigida desde la oficina de la presidencia. ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroformo, cloro para blanquear la ropa, yeso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. Pero la realidad es aún peor y que nadie espere que las cocinas de drogas callejeras estén bajo la responsabilidad de un químico farmacólogo. Raticida principalmente, ya que es el ingrediente que más euforia da, aparte de la cocaína, como es. Ese es un químico que muchos no lo utilizan ya que pues tienen miedo a vaya, como es veneno, piensan que va a matar a la gente y eso. Y no es así. Es un polvo que hace que le dé más fuerza a la cocaína, que se espanten o como uno muy comúnmente dice, se paniquen más. La desactualización de la información es tal que el último documento oficial publicado sobre uso y abuso de sustancias psicoactivas, específicamente en población escolar, como son los chavos de la UNAM que se surten en Santo Domingo,
fue publicado en 2014, pero 10 años después tampoco se levanta su levantamiento para 2023. México ha optado por suponer y no por saber. Esta es tu cara con cristal. Esta tu cara en un domingo con tu familia. El último documento de consumo de drogas en población escolar es del 2014. No hay un nuevo censo contra las adicciones. ¿Cuántas personas son adictas a las drogas o consumen drogas esta noche en México? ¿Son 1,000, 100,000, 1,000,000, 10 millones, más, menos? No lo sabemos. En este tema, como dice Humberto Payet, parecería que la autoridad mexicana ha optado por suponer más que por conocer. Y mientras tanto, por otra parte, pues sigue el consumo, siguen los muertos, sigue la fiesta. El domingo va a tener lugar un festival por la paz en Culiacán. Como invitado principal va a estar el artista colombiano César López, conocido por haber transformado un rifle de asalto AK-47 en una guitarra. Ahí está. Él la llamó la escopetarra, un instrumento de paz. Durante el festival se van a llevar a cabo actividades con grupos que trabajarán con víctimas para hacer propuestas, para transitar al tema de la reconciliación, pero mientras tanto ahí con distintas manifestaciones. Hay de todo alrededor del tema de las drogas. Lo que no tenemos y no tenemos esta noche es una estadística confiable que oriente sobre el volumen, el tamaño del consumo de drogas en México. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues integrantes de un presunto grupo criminal se enfrentaron anoche contra soldados y guardias nacionales en el municipio de Jiquipilas, en Chiapas. Hasta este momento ninguna autoridad ha dado información sobre este enfrentamiento, pero se sabe que habría 3 militares lesionados, 4 vehículos con daños y armas decomisadas. Este enfrentamiento ocurrió en un camino de terracería que colinda con la carretera de Cuota Arriaga-Ocosocuautla. Hoy los comercios en Jiquipilas amanecieron cerrados por el miedo de una nueva balacera. Y sí, las balaceras continuaron esta tarde. La Guardia Nacional tuvo que cerrar la autopista Ocosocuautla-Arriaga en la zona de Las Jotas porque volvieron a escucharse disparos. Se dio otro enfrentamiento que dejó unas 15 personas detenidas y un arsenal decomisado. Por estos hechos tampoco ha salido información oficial por parte de las autoridades. Y de Chiapas a Guerrero, la semana pasada se dio y conocimos el testimonio de un señor de nombre José Alfredo Hurtado Lascuaga, quien le dicen la Fresa y quien se dice es líder de la familia michoacana. Él acusaba a un grupo rival, a quienes les dicen los tequileros, de la masacre de 20 personas en San Miguel Totolapan el miércoles. Entre esas víctimas estuvo el alcalde Conrado Mendoza y el exalcalde Juan Mendoza. Pero hoy surgió otra versión de los hechos, un reporte que se entregó a la Mesa Regional de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero. De acuerdo con esa versión, basada en una serie de mensajes de texto entre supuestos delincuentes, mensajes interceptados por áreas de inteligencia del gobierno federal, fue la Fresa, este señor, el del mensaje, quien ordenó matar a las 20 personas. El reporte establece que el miércoles, el día de los hechos, la Fresa convocó al alcalde y a sus colaboradores para tener una reunión, los juntó en una casa y ahí sus sicarios desarmaron a los policías municipales y luego los mataron. Luego huyeron disparando por las calles, mientras otro grupo de sicarios disparó a la fachada del Palacio Municipal. También hoy se conoció este video donde un grupo de encapuchados, los otros, los tequileros, acusan a la Fresa de los hechos de la matanza del miércoles en San Miguel Totolapan. Mira, cabrón, ya sabemos que tú mismo reuniste al presidente municipal, al Conrado y su gente, para tenerlos juntos, cabrón, y matarlos. ¿A quién vas a poner ahora? No somos tan cobardes como para matar a tantos inocentes, pero con todo esto ya nadie confía en ti, ni tu propia gente. Así que más vale que te cuides porque ellos ya quieren matarte, ya tienes muchos enemigos y los tequileros vamos por delante para romperte la madre.
Y la pregunta obligada y la pregunta para la autoridad, ¿qué diferencia hace si fueron los tequileros o si fueron los fresas o la familia michoacana? ¿Qué diferencia hace? Mataron a 20 personas en un poblado de México, la mayor parte de ellos funcionarios públicos. La Fiscalía de Guerrero desacreditó esta tarde cualquier información que dicen no sea difundida por los canales oficiales. Lo cierto es que las autoridades, pues a juzgar también por la información que se ha estado conociendo, sí tienen, pero no comparten información detallada de cómo operan los grupos criminales. Sí tienen información, pero al parecer no hacen nada para contener a los grupos criminales. En los documentos robados, hackeados a la Defensa Nacional, encontramos reportes de las operaciones de la familia michoacana en la Tierra Caliente. Pues al parecer la autoridad tenía mucha más información de cómo operaban. ¿Por qué mataron los tequileros o los fresas a estas 20 personas? A pesar de que la Fiscalía de Guerrero negó la semana pasada tener información sobre la presencia de José Alfredo Hurtado Lascuaga, alias El Fresa, en San Miguel Totolapan, tras la matanza de 20 personas, las áreas de inteligencia del Ejército sí tenían datos. Así lo revelan decenas de fichas informativas de carácter confidencial, como este documento reservado que envió la Fiscalía del Estado de México a la Sedena en julio del año pasado. Es el reporte de una entrevista a un pistolero de 25 años de edad de la familia michoacana, detenido en un puesto de revisión en el Estado de México. En este documento de 14 páginas, el pistolero identifica las fotografías de los operadores de la familia michoacana en Guerrero. Entre ellos, a Josué López Hernández, alias el Colima, el comandante Colima o el señor de las guerras, personaje del que públicamente no se conocía su rostro. Según José Alfredo Hurtado El Fresa, este hombre lo acompañaba cuando supuestamente escapó del atentado en su contra y le ayudó a matar a los sicarios de los tequileros. Nos voy rumbo a San Francisco, nos siguen, me siguen más bien, porque nomás iba yo y el comandante Colima. En este documento confidencial, el pistolero señala además a San Miguel Totolapan como uno de los lugares en que se utiliza una huerta de mangos, dando la ubicación exacta como el lugar donde se resguardaban a los sicarios de la familia michoacana después de los combates. Ahí los mantenían unos días para posteriormente ser enviados nuevamente a la guerra. Describe el pistolero que algunos de los sicarios recibían pagos mensuales de 12,000 pesos, que eran depositados a sus familias, y después de 4 o 5 meses de guerra, descansaban 15 días y les daban sus celulares para comunicarse con sus familiares. Si se cuenta con esa información, si se tenía esa información, ¿por qué se siguen dando estos hechos, estas matanzas, estas masacres? Hay una instrucción de no ir contra estos grupos pese a las evidencias. No se le quiere dar un golpe al avispero o no se quiere enfrentar a estos grupos para quizá no calentar las plazas. 20 muertos en la montaña Guerrero la semana pasada. Bueno, y el canciller lo prometió y hoy informó que el gobierno ya presentó la segunda demanda contra tiendas de armas en Estados Unidos. Esta vez se presentó ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, en Arizona. La demanda se promovió contra 5 tiendas particularmente, 5 tiendas de armas. Y en un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que estos vendedores, de manera rutinaria y sistemática, participan en el tráfico ilícito de armas para organizaciones criminales en México a través de ventas a prestanombres. No olvidemos que desde el pasado 4 de agosto este tipo de delitos, el tráfico de armas, es considerado un delito de orden federal. Y Rusia lanzó un ataque a gran escala contra Ucrania, luego de meses de aparente normalidad. Una oleada de misiles y drones rusos en venganza por una explosión que dañó el único puente que une a Rusia con la península de Crimea. Un puente estratégico que además Rusia se anexó unilateralmente en 2014 y por ello respondió así, porque para el ejército ruso, en el día 229 de la invasión a Ucrania, este ataque no tiene precedentes.
Decía Putin la semana pasada que el mundo está bajo el riesgo más elevado de una catástrofe nuclear. Y esta semana la Asamblea General de la ONU decidió que va a votar una resolución para condenar a Rusia por la anexión ilegal de estas 4 regiones de Ucrania el pasado 30 de septiembre: Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Por cierto que también el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, anunció que México va a votar y va a votar a favor de esta resolución. Y fueron alrededor de 150 pilotos y sobrecargos quienes protestaron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en contra de Aeromar. ¿La razón? Los adeudos que la aerolínea tiene con sus tripulaciones desde hace más de un año. Entre sueldos y prestaciones, la aerolínea debe casi 100 millones de pesos solo a 124 pilotos. Y según Humberto Gual, secretario general de la Asociación de Pilotos Aviadores de México, decidieron emplazar a huelga para el primer minuto del viernes, a la que podrían inclusive sumarse también algunos sobrecargos sindicalizados. Los trabajadores de Aeromar denunciaron también que los adeudos por 7,000 millones de pesos que tiene la línea aérea han afectado inclusive la compra de refacciones para su flota. Ve esa imagen, Ciro. Así se ven algunos aviones de Aeromar hoy. Sacan piezas de unos para ponérselos a otros. En la misma plataforma de Aeromar, en el aeropuerto de la Ciudad de México, hay más aviones que no están operando. La empresa respondió que mantiene y mantendrá conversaciones activas con los pilotos, así como con el resto del personal, para regularizar lo más pronto posible la situación acorde a la estrategia financiera de la empresa. Eso es lo que dice Aeromar. Las operaciones, aseguran también en este comunicado, se desarrollan conforme a lo programado. Te la dejamos de despedida. Sí, Ciro, y es que no me puedo ir, por lo menos no, hasta no contarles esto. La diputada por el PAN, María Teresa Castel, promovió una campaña lanzada el jueves por 2 fundaciones, Actívate y Patria Unida. Es una campaña enfocada en pedir firmas, en recabar firmas para presionar a la Cámara de Diputados sobre la permanencia en el cargo de la diputada trans María Clemente García. Esto luego de los videos que publicó la semana pasada en su cuenta de Twitter sobre su oficio como prostituta. El objetivo de esta campaña es juntar 1,400 firmas, de las cuales ya llevan poco más de 1,100, por lo menos esto hasta antes de empezar este noticiero. Las firmas solicitarán no solo la destitución de la diputada, sino que se le finquen algunas sanciones. Hablamos con la diputada María Teresa Castel y esto nos dijo. Si María Clemente decide dedicarse a la prostitución, o lo regala o lo fía o lo que ella decida, ese es su problema. Lo que estoy esperando es que el Comité de Ética tenga ya el valor para hacer lo que es necesario. No puede ser posible que esta persona esté abusando del fuero que tiene. Creo que es muy evidente la falta de oficio y la falta de preparación. No ha entendido en qué lugar está, a quién representa, y hoy sus actos nos están perjudicando. Bueno, la diputada insistió en que María Clemente García está cometiendo un delito que puede ser castigado incluso con cárcel y pues... ¿Que le mandó un mensaje de qué? Directo diciéndole: no me voy a cansar hasta que no se logre o logremos tu destitución. Veremos y hablo si lo por logra. parte de los diputados del Gracias, PAN. Claudia. Gracias a ti. Gracias. Antonio Martínez Dañino será el nuevo titular del SAT. Era el titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes y, de acuerdo, se informó, tiene experiencia en el sector financiero mexicano, iniciativa privada, sector bancario, y lo tiene de acuerdo con su carta curricular. Será el nuevo titular del SAT. Antonio Martínez Dagnino. ¿Cómo ves, David? Buenas noches. Más importante, Ciro, ¿qué tal? Buenas noches, felicidades. Mucho más importante de si es amigo de uno de los hijos del presidente, si es cercano a Raquel Buenrostro, ahora secretaria de Economía, puede o no puede con el trabajo. Mucho más allá de que algunos dicen, es joven, ese no es defecto. Yo en lo que lo conozco, lo he visto trabajar y he visto los resultados del Servicio de Administración Tributaria, funciona. Si tú ves los datos del aumento de la recaudación,
sí, es la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, era la jefa, pero tenía un director de grandes contribuyentes. Y la mayoría de la recaudación que ha tenido este gobierno, el aumento en la recaudación ese de los, ¿te acuerdas de los primeros, ese de los 50 empresarios? Los 15, 50, en fin, los grandes. Y luego ahora que traen este proyecto de entre 20 y 30 grandes empresarios, 100,000 millones de pesos, pues es él el que ha estado al frente. Da confianza en un cierto sentido. Uno de los temas que hay con la política fiscal es si va a haber cambios o no va a haber cambios. Si es el segundo de a bordo, pues habría que esperar que haya un poco de toque personal, pero que haya más trabajo del que es. Y ojalá las autoridades expliquen bien cómo está el asunto de su cédula profesional. ¿De quién? Del señor Sí, porque Martínez, si ves su cédula profesional, parecería que se tituló en 2011 cuando tenía 19 años. Seguramente es un error. Pero más allá de eso, ¿tiene una lógica? ¿La decisión? La decisión sí, la decisión es totalmente lógica y qué bueno que a estas alturas del sexenio no se ponen a inventar y traen, no sé, al secretario de Turismo ahora de jefe del SAT, que se ha dado en este gobierno, no traen a, ¿cómo se llama el que estaba en Segalmex? De jefe del SAT, no. Sacan a alguien, lo ascienden, es el siguiente en la línea, entonces, para mí, tiene bastante sentido. Parece una decisión lógica. ¿Quién es el siguiente en la línea? Él. En ese sentido es una decisión lógica. Veremos. Remátala, David. Pues vamos a ver cómo recauda, ¿no? Bueno, veremos, y eso lo sabremos en 6 meses, en 3, en 8, en 12. Al siguiente informe trimestral de recaudación ya iremos dándonos una idea de cómo van las cosas. Remátala, David. En donde las cosas se están poniendo cada vez peor es en Aeromar. Hoy pilotos y sobrecargos hicieron una manifestación en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y a no dudar, se irán a huelga este próximo viernes. Javier. Ciro, amigos, nos fuimos perfecto en los pronósticos de la repesca. Regresamos con días y horarios y los que avanzan en los cuartos de final. Cuando termine este gobierno es probable que reciba una dura crítica por la forma en que enfrentó a la criminalidad. Habrá cuestionamientos severos por decisiones estratégicas como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pero quizá nada llegue a ser tan duro como el señalamiento a los titubeos que tuvo con el uso del cubrebocas. En ese tema, el gobierno se equivocó en un momento en que en verdad era importante no equivocarse. ¿Cuántas vidas se habrían salvado simplemente siguiendo el estándar de recomendación de uso de cubrebocas que hacían la mayor parte de los países? Nunca lo sabremos. Pero si fuera una vida la que se hubiera salvado, habría valido la pena ponerse de lado del cubrebocas, que hoy oficialmente dejó de ser en México una defensa entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte. Hoy se anunció el fin de algo que para el gobierno nunca terminó de nacer. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.